En 2013 desaparecieron 681 millones del Fondo Soberano 1MDB. El dinero no se quedó en las sombras, sino que alimentó un mito, una película y una colección de arte valiosa en millones. El robo se convirtió en una historia de lujo y corrupción. La trama se extendió más allá de las cuentas bancarias. La verdad se escondía detrás de cada obra de arte y cada escena filmada. El dinero robado no solo se fue con el tiempo, se convirtió en parte de una narrativa que nadie esperaba. La conexión entre el robo y el arte no fue casual, fue una elección que cambió el rumbo de una historia. Al final vas a entender cómo J.H.O. Lowe usó dinero robado del Fondo 1MDB para financiar una película y comprar arte por millones. Pero primero, hay un detalle que nadie te ha contado sobre el ascenso de J.H.O. Lowe. En 2013, el mundo descubrió el robo de 681 millones de dólares del Fondo 1MDB. Nadie sabía que ese dinero no solo financiaba un mito político, sino que también estaba en el corazón de un proyecto cinematográfico. ¿Cómo un dinero robado terminó en la pantalla de una película? La respuesta está en cómo J.H.O. Lowe convirtió el crimen en una oportunidad. El Lobo de Wall Street no era solo una cinta, era una puerta. Una puerta que abría el camino a una red de arte y poder. La promesa era clara, el dinero que no debería haber estado allí ahora estaba en la historia, y eso no era un accidente, era el comienzo de una trama que nadie esperaba. J.H.O. Lowe, un joven financista malayo, se convirtió en el asesor financiero de 1MDB en 2009. Con su ayuda, el fondo obtuvo inversiones masivas, incluyendo 681 millones de un fondo de Estados Unidos. Su llegada marcó el inicio de una historia que no se limitaría a los números en una hoja de cálculo. J.H.O. Lowe no era un desconocido en el mundo de los negocios ni en el círculo financiero de Malasia. Apenas tenía 25 años cuando empezó a trabajar con el Fondo Soberano de Malasia. Su trayectoria antes de 1MDB lo había preparado para lo que vendría. Tras graduarse en finanzas en Estados Unidos y trabajar en firmas internacionales como Goldman Sachs y JP Morgan Chase, regresó a Malasia con una visión clara y una agenda específica. Su habilidad para convencer a inversores de que 1MDB era una oportunidad única fue lo que lo convirtió en una figura clave. En pocos años el fondo creció exponencialmente. Inversiones de miles de millones de dólares llegaron a Malasia. Entre ellas se encontraba un fondo de inversión estadounidense que depositó 681 millones de dólares. La promesa era simple: transformar a Malasia en un hub de finanzas globales. Pero detrás de esa promesa se escondía un plan más ambicioso. J.H.O. Lowe no solo estaba gestionando el dinero de un país, estaba manipulando el sistema financiero de un estado. En 2009, cuando se unió al fondo, no se sabía aún que su papel en la historia de 1MDB no sería el de un administrador, sino el de un actor principal. Su conexión con el fondo lo posicionó para lo que vendría. Mientras otros veían en 1MDB una oportunidad para el desarrollo económico, J.H.O. Lowe vio en él una puerta para el poder. Y esa puerta se abrió de forma inesperada. La financiación masiva no fue solo un éxito, fue el primer paso hacia una red de corrupción que se expandiría más allá de lo que nadie imaginaba. En el corazón de esa historia estaba la confianza de los inversores, y en el centro de esa confianza estaba J.H.O. Lowe, un joven que logró lo que muchos soñaban, pero lo que él logró no era solo un éxito financiero. Era el inicio de una trama que cambiaría la vida de millones. La historia de 1MDB no se limitaba a los números, se extendía hacia la política, el poder y la corrupción, y en el centro de todo eso estaba J.H.O. Lowe, un hombre cuya trayectoria no solo marcó el rumbo de un fondo, también marcó el rumbo de un país, y lo hizo en un momento en que el mundo aún no sabía lo que estaba por venir. En 2013, J.H.O. Lowe usó 681 millones de dólares del fondo 1MDB para financiar la película El Lobo de Wall Street y comprar arte por 15 millones de dólares. El dinero no fue reportado como parte de los gastos oficiales del fondo. Fue entonces cuando el mundo comenzó a ver más allá de los números en los informes. La película, un éxito de taquilla, se convirtió en un símbolo de lujo y poder. Pero su financiación oculta marcó el punto de inflexión. J.H.O. Lowe, quien ya había demostrado su habilidad para manejar grandes sumas, ahora usó esa misma destreza para ocultar su verdadero propósito. No se trataba solo de invertir, sino de convertir el dinero robado en activos que nadie sospecharía. El arte, con su valor subjetivo, se volvió una herramienta perfecta. Cada obra comprada era una pieza de un rompecabezas invisible. La película, con su narrativa de ambición y violencia, se convirtió en una máscara. Mientras se proyectaba en cines, el dinero seguía fluyendo hacia cuentas ocultas. La operación no fue solo una transacción financiera, fue una red de falsas identidades y transacciones ficticias. J.H.O. Lowe no solo robó, sino que también inventó una historia que justificaba su acto. La conexión entre el arte y el cine no fue casual. Fue una estrategia calculada para hacer creer que el dinero estaba siendo usado con propósito. Pero detrás de cada obra de arte, detrás de cada escena de la película, había un secreto que nadie podía ver.
El giro no fue solo en el uso del dinero, sino en la forma en que se escondió. La narrativa del Fondo 1MDB ya no era solo sobre el mal uso de los recursos públicos, sino sobre cómo el poder puede convertirse en una obra de arte en sí mismo. Con cada transacción, J.H.O. Lowe estaba redefiniendo lo que significaba tener influencia. El arte, la película, el dinero, todos formaban parte de una trama que solo se revelaría décadas después. Y cuando finalmente se descubrió, el mundo se encontró ante un hecho inquietante. El dinero robado no solo se había escondido, sino que también se había convertido en algo que nadie esperaba que pudiera ser. El robo de $681 millones del Fondo 1MDB no solo afectó a la economía de Malasia, sino que también dejó a miles de ciudadanos sin recursos. J.H.O. Lowe desapareció en 2015 y su paradero sigue siendo un misterio. La desaparición de J.H.O. Lowe no fue el único impacto. La corrupción arrastró consigo a empresas, a familias y a una nación entera. El Fondo 1MDB, supuesto para impulsar el turismo y la infraestructura, se convirtió en un depósito de dinero robado. Los ciudadanos malayos vieron cómo sus inversiones se evaporaban y cómo proyectos que prometían desarrollo se congelaban. La crisis financiera se extendió más allá de las cuentas bancarias. La empresa Malaysia Airlines, que había sido un símbolo de orgullo nacional, se vio abrumada por deudas que no tenían nada que ver con su operación normal. La investigación reveló que millones de dólares habían sido transferidos a cuentas en Suiza, en Londres y en otros países lejanos. Nadie sabía exactamente a dónde iba el dinero, pero sí sabían que se había ido. La corrupción no solo roba billetes, roba oportunidades. En los años que siguieron al robo, las autoridades internacionales se pusieron en marcha. Investigaciones en múltiples países intentaron rastrear el dinero, pero la complejidad de las transacciones y la falta de cooperación complicaron el proceso. La verdad se fue escondiendo entre documentos y secretos. La desaparición de J.H.O. Lowe añadió más incertidumbre. No se sabía si había escapado, si había muerto o si seguía escondido en algún lugar. Lo que sí se sabía era que el daño ya estaba hecho. Las instituciones se debilitaron, la confianza se rompió y la población se sintió abandonada. El dinero robado no solo se fue con el tiempo, se fue también con la esperanza de un futuro mejor. La historia del Fondo 1MDB se convirtió en una lección de cómo la corrupción no solo afecta a las finanzas, sino también a las vidas. La caída de un millonario no fue solo el colapso de un sistema, sino el colapso de un sueño. Este caso nos enseña que el dinero puede ser usado para cosas buenas o para ocultar crímenes. En el próximo video, descubrirás cómo un hombre logró desaparecer con 1 o 2 billones de dólares. Suscríbete para no perdértelo. El dinero robado del 1MDB no solo alimentó una trama de corrupción, sino que también se convirtió en una herramienta para ocultar la verdad. J.H.O. Lowe, un joven financista, logró manipular sistemas y empresas para mover millones. La desaparición de $681 millones en 2013 marcó el inicio de una investigación que abrió una puerta a la verdad. La conexión con el lobo de Wall Street reveló cómo el dinero fue lavado y escondido. La caída del millonario no fue un final, sino el principio de una lucha por la transparencia. La desaparición de un avión en Malaysia Airlines se convirtió en símbolo de un sistema que falla. La lección de este caso es clara. El dinero no tiene moral, pero la gente sí. La historia de J.H.O. Lowe y el 1MDB nos recuerda que detrás de cada cifra hay una trama. Ahora, el próximo video te llevará a una historia aún más impactante. No dejes que el dinero te quite la esperanza. En el próximo video descubrirás cómo un hombre logró desaparecer con 1 o 2 billones de dólares. Y lo peor no fue esto, te lo cuento mañana.